domingo por la mañana de la Iglesia Bautista El Faro. Dios los bendiga. Mi nombre es César Sosa, así que esperamos que este día sea de bendición y que podamos aprender un estudio muy importante que creo que debemos cada uno de nosotros aprender. En lo personal fue una gran bendición haber estudiado este estudio que vamos a dar en esta mañana. Vamos a hablar un poquito acerca de lo que ya ve que se acercan estos días especiales, que es la Semana Santa, y nos vamos a enfocar un poquito acerca de lo que es la muerte de nuestro Señor Jesucristo y el propósito verdadero por el cual Cristo murió. Muchas veces no lo entendemos, no lo alcanzamos a captar, así que vamos a ver en esta mañana el significado de la muerte de Cristo. ¿Qué significa la muerte de Cristo para ti y para mí? Y eso debe de ser cada uno personal. ¿Qué significa la muerte de Cristo para mí? ¿Ok? Pero antes de empezar, vamos a ver las preguntas que dejamos pendientes las semanas pasadas. Dice, ¿cuál fue el segundo milagro que hizo Jesús en Caná de Galilea? ¿Cuál fue el segundo milagro que hizo Jesús en Caná de Galilea? La respuesta es, sanó al hijo de un oficial del rey. Eso está en San Juan 4:46 al 54. La siguiente pregunta que dejamos pendiente es esta: ¿en qué lugar enterraron los israelitas los huesos de José que llevaron de Egipto? ¿En qué lugar enterraron los israelitas los huesos de José que llevaron de Egipto? Los enterraron en Siquem. Eso está en Josué 24:32. Vamos a las preguntas de esta semana. Son las siguientes. ¿Cuántas tinajas de agua convirtió Jesús en vino? ¿Cuántas tinajas de agua convirtió Jesús en vino? La otra pregunta es, ¿cuántas palabras contiene la Biblia? ¿Cuántas palabras contiene la Biblia? Y la tercera pregunta es, ¿cuántas mujeres entraron en el arca de Noé? ¿Cuántas mujeres entraron en el arca de Noé? Okay, esas son las tres preguntas para esta semana, ¿ok? Vamos a orar primeramente a Dios para que nos ayude, al Señor para que nos ayude a poder entender lo que vamos a expresar esta mañana, y sobre todo que Dios me ayude a mí porque Él me ayude para que yo pueda explicar realmente lo que Él quiere que entendamos en esta mañana. Vamos a orar. Gracias, Señor, por lo bueno que eres. Te pido por cada hermano, Señor, que está viendo este programa, Señor, y sobre todo por mí, Señor, que yo no soy nadie, Padre. Quítame del medio, que seas tú glorificado a través de tu palabra, Señor. Quítame, Señor, yo solamente soy un instrumento, Señor, sucio tal vez, Señor, y te pido que me limpie mi corazón, limpia mi vida, Señor, para que sea de bendición a cada hermano, a cada hermana que nos está mirando en esta mañana. Te pido todo esto en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, el significado de la muerte de Cristo para mí. ¿Qué significa la muerte de Cristo para mí? Como en estos días vamos a pasar más adelante acerca de la Semana Santa, hay mucha gente y muchas personas nos ponemos, ¿verdad? muy buenos, un poquito religiosos, un poquito empezamos a enfocarnos, ¿verdad? En las cosas de Dios, y sobre todo personas, ¿verdad? Sobre todo amigos católicos, que es cuando hacen el Vía Crucis y empiezan a hacer esas tradiciones que se hacen cada año, ¿verdad? Y en cada lugar, en cada pueblo se hacen estos Vía Crucis para conmemorar o tener a memoria, ¿verdad? Acerca de la muerte de Cristo. Y lo hacen a veces tan profesional, ¿verdad? Que muchas veces uno queda impactado con eso. Películas, Hollywood aprovecha para presentar películas en la televisión, películas en el cine acerca de la muerte de Cristo. Ahora, pero no es solamente un espectáculo muchas veces para verlo, un show para verlo, sino es algo importante que cada uno de nosotros debemos de captar, es qué significa realmente la muerte de Cristo para ti y para mí. Ahora, la palabra de Dios claramente nos dice, no vamos a ir ahí por el tiempo, pero en Juan 1:29, Juan el Bautista hizo esta expresión que se oye y todavía queda el eco de esas tremendas palabras de Juan el Bautista, el cual dijo en San Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿De quién estamos hablando? De nuestro Señor Jesucristo. Cuando miró a Cristo venir para ser bautizado, Él clamó a gran voz para que todos escucharan diciendo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ese Cordero no es nada más ni nada menos que Dios hecho en carne, siendo su Hijo Jesucristo. Ahora vamos a ver qué es lo que significa la muerte de Cristo para mí, para ti como cristiano, y tal vez para ti que tal vez estás escuchando y no eres cristiano. Quiero que captes bien lo que vamos a aprender en esta mañana y así podamos hacer entender a cada uno de nosotros, si tú no eres salvo, para que aceptes a Cristo en esta hora como tu personal Salvador. Primeramente, la muerte de Cristo significa que es una muerte sustitutoria, o sea, una sustitución de quién, del pecador. Vamos a ver ahí Isaías 53:3, dice ahí la palabra de Dios, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Y todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Fíjense bien, que captemos bien esto. Dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Este es nuestro Señor Jesucristo, que Él fue la sustitución tuya y mía. Nosotros deberíamos estar ahí para morir, pero Él se ofreció. Y vemos el cumplimiento aquí de la palabra de Dios, ahí en Primera de Pedro, vamos hasta Primera de Pedro 3:18, en Primera de Pedro 3:18 dice ahí la palabra de Dios, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Fíjense bien que captemos esta tremenda palabra y esta frase aquí en la palabra de Dios. Dice, el justo por los injustos. Cristo Él mismo, como Cordero de Dios, fue ofrecido. Él se ofreció. Dice ahí en la palabra de Dios que Él no le arrebataron su vida. Él dio su vida. Dice, yo la puedo poner, dice, y la puedo volver a tomar. Cristo se ofreció a sí mismo como un cordero, ¿para qué? En sustitución tuya y sustitución mía. Él murió ahí, ¿por qué? Por tus pecados y los míos. Ahora, se necesitaba un sacrificio, ¿para qué? Para los pecados que nosotros nos iban a llevar irremediablemente al infierno en llamas. Tú y yo íbamos a terminar ahí, pero el Cordero de Dios vino a ¿qué? A ofrecerse por los pecados tuyos y el pecado mío. ¿Para qué? Para que tú y yo no vayamos al infierno. Y Él se ofreció. Entonces, alguien tenía que pagar ese sacrificio. No pudo ser un ángel, no pudo ser la Virgen María, no pudo ser nadie en absoluto. Solamente alguien que no tenía mancha, alguien que no tenía pecado. Ese era el Cordero de Dios, dice, que quita el pecado del mundo. Se vuelve a oír estas frases tremendas por todo el mundo y llega a tener eco de decir, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Muchos dirán tal vez, bueno, pero si Dios es un Dios de amor, ¿por qué Él no simplemente nos perdonaba y no dejaba morir a su Hijo? Pero la muerte de Jesucristo fue necesaria, ¿por qué? Por el pago y el castigo por los pecados.
La ira de Dios fue ahí cuando Cristo murió en la cruz por ti y por mí. Él era santo y siempre ha sido santo, y Él es también justo. Si Dios hubiera dicho, bueno, yo los perdono, pero no hay castigo por ese pecado, entonces Dios no sería realmente Dios. Él faltaría a los atributos de Dios, porque Dios es un Dios santo, amoroso, pero también que es justo. Él aborrece, ama al pecador, pero aborrece el pecado. Él ama al pecador, ama al borracho, ama al drogadicto, ama al maldiciente, pero aborrece el pecado que está haciendo. Entonces Dios es santo, pero también Él es justo. Él tiene que proceder a tomar el castigo por el pecado. Entonces hubo alguien que se ofreció, que fue Cristo. Tal vez soy yo allá a lo lejos, ¿verdad? Yo me ofrezco para morir por ti. Ahora, pon tu nombre ahí. Cristo dijo, yo voy a morir por José, voy a morir por Juan, voy a morir por Lupe, voy a morir por César, voy a morir por cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que el castigo de Dios, la ira de Dios no fuera sobre nosotros. Ahí tenemos en Hebreos 9:22 nos habla acerca de todo eso. Ahora, como era el Cordero de Dios, tenía que haber derramamiento de sangre, hermanos. Tenía que haber derramamiento de sangre. Entonces vamos a ver en Hebreos 9:22. Ahí en el libro de Hebreos 9:22 nos habla un texto bien conocido, el cual podemos decir, bueno, Dios tal vez hubiera dicho, bueno, yo los perdono y se terminó, se hacía de la vista gorda, bueno, ya los perdono, yo no. Tenía que haber un castigo, porque Dios es santo y Dios es justo. Tenía que juzgar ese pecado, y nosotros como pecadores no nos esperaba el cielo. ¿Qué nos esperaba? Nos esperaba el infierno. Ahora fíjense bien lo que tuvo que proceder para que pasara esto. Ahí en Hebreos 9:22 dice ahí la palabra de Dios. Ahí en Hebreos 9:22 dice ahí la palabra de Dios. Dice: y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y fíjense bien la frase que dice aquí, dice, y sin derramamiento de sangre no se hace, que dice, remisión de pecados. Tenía que morir ese cordero sin mancha, ese cordero sin pecado, ese cordero santo ofrecido ahí en el sacrificio, y tenía que derramar su sangre. ¿Para qué? Para perdón de los pecados. Era lo que se hacía en el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel. Ellos iban y ofrecían un corderito, y dice que ponía la mano ahí el sacerdote, y todo el pecado de toda la familia era ofrecida en ese corderito en representación de todos los pecados, y ese corderito era sacrificado y tenía que derramar hasta la última gota de sangre de ese corderito. ¿Para qué? Para perdón de los pecados de cada uno de la familia. Ahora, Cristo se ofreció, ¿para qué? ¿Para qué? En sacrificio, ¿para qué? Para que tú y yo no vayamos al infierno. Tenía que haber alguien que iba a pagar. Dice ahí, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Si esa preciosa sangre de Cristo no hubiera sido derramada, tú y yo no podríamos ir al cielo. Ahora, todo esto fue un plan de Dios. Ahora, no creas tú que a Dios lo vas a agarrar de improviso. Hoy tengo que hacer un plan porque va a pasar esto, tengo que mover esto. No, todo el plan de Dios ya estaba perfectamente trazado. Cristo iba a venir a tal día, iba a nacer tal día, iba a pasar tales acontecimientos. Cada uno de los acontecimientos estaban dirigidos y planeados por Dios. Y estaba escrito que el Cordero de Dios iba a morir por nuestros pecados. El derramamiento de sangre, si podemos ver en la Biblia, está en toda la Biblia. Por falta de tiempo no lo vamos a ver, pero vamos a ver unos versículos que nos pueden ayudar. Ahí en Génesis 3:21 nos habla el primer sacrificio de Adán y Eva. Cuando Adán y Eva pecaron, se dice que ellos fueron abiertos sus ojos y se empezaron a ver que estaban desnudos, y entonces dice que se cubrieron con hojas de higuera.
pero entonces Dios fue y dice que Él mató, les llevó unas pieles ¿de qué? De animales, para cubrir ¿qué? Una figura del pecado. ¿Por qué? Tenía que haber ¿qué? Derramamiento de sangre. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Ahí tenemos lo primero que hizo Dios. Sacrificó unos animales, derramamiento de sangre, para cubrir con esas pieles ¿a qué? Al hombre y a la mujer, Adán y Eva. No solamente ahí, en Génesis 4:4 nos habla de Abel, las ofrendas que ofrecieron Caín y Abel. Recuerden, ¿qué hizo Caín? Él ofreció lo mejor, él era un agricultor, era un campesino, y ofreció lo mejor para el Señor. Tal vez llevó unas frutas muy bonitas, llevó unas flores preciosas, llevó lo mejor que él había cultivado. ¿Con qué? Con la obra de sus manos. Pero ¿qué es lo que hizo Abel? Dice que él ofreció el mejor, el corderito mejor, sin mancha, el corderito precioso. Él ofreció ahí que en sacrificio para el Señor. Otro gran ejemplo, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Todo esto era un preparativo, ¿para qué? Para llegar hasta Cristo, el perfecto Cordero que iba a ser ofrecido. Génesis 4:4, ya lo vimos. En Génesis 8:20 nos habla de Noé. Noé, cuando él salió del arca, que había pasado ya el diluvio, lo primero que hizo fue en un altar ofrecer un sacrificio a nuestro Dios. En Génesis 22:10 nos habla acerca de Abraham, cómo él ofreció a su único hijo, una semejanza poquito al Señor, una ilustración acerca de nuestro Señor, cómo le ofreció a su único hijo. Abraham ofreció a su hijo Isaac en ese mismo monte en el cual el mismo Cristo iba a ser sacrificado miles de años después. Ya estaba profetizado. Por eso Cristo dijo: Abraham se gozó cuando él miró lo que iba a pasar. Abraham él visualizaba que el Cordero de Dios iba a venir, iba a morir por nuestros pecados. Entonces ahí tenemos la figura otra vez sin el derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. En Génesis 22:10, también en Éxodo capítulo 11, desde el 7 hasta el 11, nos habla acerca del pueblo de Israel, cómo Dios les dijo cuando pasaron todas las plagas. La última plaga era que iban a morir los primogénitos, y ahí se les dio lo que conocemos ahora como la Pascua, que cada uno debería de matar un corderito, y la sangre iba a ser rociada sobre los dinteles de la puerta y a los lados de la puerta. ¿Para qué? Para que el ángel de la muerte no pasara y se llevara a los primogénitos. Y entonces todo eso nos habla la Biblia. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, y el Cordero perfecto fue Cristo, ofrecido ahí por ti y por mí. Y vuelven a oírse esas palabras con eco por todo el mundo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién es ese Cordero? Es Cristo. No es María, no es Pedro, no es Pablo. Fue Cristo el que murió en la cruz y ofreció su sangre hasta la última gota de sangre por ti y por mí. Ahora, vamos a ver el sufrimiento tremendo que sufrió Cristo ahí por ti y por mí. Un sufrimiento que ni tú y yo nos podemos imaginar, lo cual muchas veces nosotros sufrimos cualquier cosa y nunca se compara al tremendo sufrimiento que sufrió nuestro Señor Jesucristo antes y después y estando en la cruz del Calvario. Vamos a ver en Mateo 26, ahí en Mateo 26, 37, vamos a ver lo que dice ahí la palabra de Dios. Dice: y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y se angustiaba en gran manera. Fíjense bien, se angustiaba en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y yendo un poco delante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú.
el tremendo sufrimiento que tuvo Cristo al estar aquí en este pasaje de la palabra de Dios en Getsemaní. Y hay muchos comentaristas y muchos predicadores que han captado, dicen que esto que pasó en Getsemaní fue una lucha más tremenda la cual Cristo libró, porque Él estaba diciendo, fíjense bien, dice, Él estaba muy triste y angustiado. Muy triste y angustiado. Ahora, fíjense bien, yéndose un poco en el versículo 39, adelante se postró sobre su rostro orando diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no como yo quiero, sino como tú. Él estaba triste hasta la angustia. Emocionalmente Cristo sufrió tremendamente allí en el Getsemaní, ahí en el monte de los olivos. Dice, pasa de mí esta copa. Ahora, muchos dicen, y muchos comentaristas dicen, que esa copa era algo tremendo y terrible, el cual él ya sabía lo que iba a pasar. Él era un Dios omnisciente, sabía el sufrimiento y todo lo que iba a pasar. Muchos dicen, él estaba angustiado porque iba a sufrir. Claro que sí, él era tanto 100% hombre como 100% Dios. Él sufría, él tuvo sed, él tuvo cansancio, él se fatigaba. Claro que su cuerpo iba a ser maltratado, iba a ser humillado, iba a ser castigado. Y ahora dice, ahí claramente, pasa de mí esta copa. Muchos dicen que tal vez él, esa copa que estaba ahí, en esa copa iba a estar el pecado de quién, el pecado del drogadicto, el pecado, ¿verdad?, del aborto, el pecado del maldiciente, el pecado del asesino, el pecado del borracho. Allí todo estaba, el pecado de la violación, el pecado de la prostitución, todo ese estiércol y basura estaba en esa copa. Y nuestro Señor, santo y puro, iba a tomar esa copa, y esos pecados tuyos y míos iban a estar en Él, el cual Él nunca pecó, pero Dios miró el pecado tuyo y mío ahí en Él. Y Él decía, pasa de mí esta copa. Y eso era algo emocionalmente terrible para el Señor. Dice que Él empezó a sudar. Dice que tenía sudores, ¿verdad? Sudor como gotas de sangre. Lo vamos a ver un poquito más adelante, si podemos ver esto. Ahora, su sufrimiento emocional fue tremendo ahí en ese lapso, ahí en el monte de los olivos. Y también dice en Mateo 26, 56, dice ahí la palabra de Dios, Mateo 26, 56, no solamente emocionalmente estaba ahí sufriendo, sino también él estaba también triste. ¿Por qué? Porque sus amados apóstoles que huyeron y los dejaron. Estaba solo, triste. Cuando él los ocupaba para que oraran por él, se quedaron dormidos. Cuando él los ocupaba para que tal vez estuvieran al lado de él, todos huyeron. Mateo 26, 74, Pedro le negó. Mateo 26, 14, Judas, uno de sus discípulos, lo entregó. Todo este sufrimiento emocional que sufrió nuestro Señor fue terrible para Él, terrible para Él. Pero vamos a ver un sufrimiento más terrible más adelante. ¿Cuál Él sufrió? Sufrimiento también físico, y lo vemos muchas veces en las películas, como la película de la Pasión. Dice que mucha gente, algunas personas murieron al ver ese tremendo sufrimiento, y eso no es ni la realidad de lo que realmente le pasó a nuestro Señor. Ahora, si podemos saber unos aspectos médicos del sufrimiento de Cristo, es muy extenso todo este estudio, pero vamos a verlo rápidamente, a ver si podemos captar un poquito. Cuando vimos ahí, fíjense bien en Isaías 53, en Isaías 53 dice ahí la palabra de Dios que Él estaba, dice, y una de las palabras que capto yo y lo que muchas veces no nos podemos mirar nosotros, lo vemos ahí en las películas, cómo Él está sufriendo, cómo Él está
lo están abofeteando, cómo lo están latillando, y lo vemos ahí muy hermoso todavía, pero no, dice que él no estaba así. Fíjense bien cómo quedó el Señor cuando él lo estaban golpeando, él estaba sufriendo tremendamente. Isaías 53:5 dice ahí la palabra de Dios en Isaías 53:5. Dice ahí la palabra de Dios en Isaías 53, versículo 5. Dice ahí la palabra de Dios, dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, dice, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Fíjense bien en esta palabra, molido por nuestros pecados. Fue tan tremendamente latillado, lastimado, hasta el punto de que no se le podía reconocer. Ahí en el 53:2 dice ahí la palabra de Dios, dice, despreciado, ahí en el 53 dice, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le vemos, mas sin atractivo para que le deseemos. Sin atractivo y molido por nuestros pecados. Tan latillado, tan azotado fue nuestro Señor, que dice que no se halló atractivo ni hermosura en él. Hasta ese punto llegó nuestro Señor. Ahora, el sudor que era como sangre, y realmente era sangre, en Lucas 22:43 al 44. Ahora, Lucas nos da ese relato porque Lucas, si ustedes ponen mucha atención, Lucas fue un médico. Y esta condición, esa emoción tan dura, ese trance tan duro que pasó nuestro Señor, estar ahí al decir, Señor, si es posible que pase esta copa. Sabía ese pecado que iba a estar sobre él. Esto se le llama, esta condición médica se le llama hematodosis, lo que es al sangrar por su cuerpo, al sangrar esas gotas de sudor que eran sangre que caían de todo su cuerpo. Es un fenómeno muy raro que solamente pasa cuando alguien tiene ese tremendo sufrimiento y esas gotas de sangre caen. El agotamiento físico fue tremendo para él ahí cuando él estaba orando. El agotamiento físico acompañaba el trastorno moral y la consecuencia de una emoción muy profunda, de un sufrimiento atroz el cual estaba sufriendo nuestro Señor ahí en el monte de Getsemaní. Los aspectos médicos de Cristo cuando sufrió son tremendos, hermanos. Se describe como una dilatación y una ruptura de los vasos capilares que tuvo él al momento de él estar orando cuando ese sudor cayó. Ahora, fíjense bien, todo esto que él sufrió, y yo sé que es mucho lo que tengo aquí, mucha información, pero yo sé que no lo vamos a terminar todo, pero lo que yo quiero y que captemos bien, que todo esto que tuvo Cristo que pasar, lo pasó por ti y por mí. Cuando él estaba ahí clavado en esa cruz, fue un tremendo. Cuando fue crucificado, se dice que los clavos no los clavaron en la palma de su mano. Se cree que los clavos lo clavaron aquí, en su muñeca, aquí. La cual en el tiempo de los romanos, la muñeca era parte de la misma mano. Fue clavado por aquí. Fue clavado en la cruz y sus pies clavados. Cuando él estaba muriendo, él tenía que levantarse, ¿para qué? Para poder respirar. Cada que él se levantaba, esos clavos que fueron clavados aquí, fueron clavados estratégicamente, ¿para qué? Para que le lastimaran los nervios, los cuales venían hasta su cerebro, y cada vez que él se levantaba para respirar, era un tremendo dolor. Cuando él se levantaba y volvía a caer y volvía a levantarse, era un terrible dolor para él estar sufriendo ahí. Lo cual los romanos se gozaban, eran expertos en hacer sufrir y en torturas para los reos. Y entonces él estaba sufriendo ahí. Se dice que cuando él murió fue tan tremendo
lo que Él sufrió, que su corazón ya no empezaba a bombear sangre, porque toda su sangre fue derramada allí en la cruz del Calvario. Era una expresión tan dura. Los mismos soldados quedaron impresionados cuando Él estaba muriendo. Dice que cuando Él murió, estaban seguros que Él murió. Ni le quebraron sus piernas, porque estaban seguros que Él había muerto. Se piensa, según los doctores, de que Cristo murió, que dice que el suero se separó de sus glándulas rojas, y una membrana alrededor de su corazón llamada pericardio, esa estaba llena de líquido, y los médicos piensan que Jesús murió de un pericarditis. Significa que simplemente explotó su corazón por ese tremendo dolor emocional y físico. Todo el pecado tuyo y mío estaban ahí en la cruz del Calvario. Él fue quebrantado y muerto y azotado por ti y por mí en la cruz del Calvario. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Has tomado a la ligera todo esto que pasó Cristo, este sufrimiento que pasó por ti y por mí. En esta hora yo te pido, hermano, ¿qué significa la muerte de Cristo para ti? Cada vez que vamos a cometer pecado, cada vez que tú quieras muchas veces desobedecer al Señor, piensa todo lo que Él sufrió por ti y por mí. Y tú que me estás escuchando, que tal vez no tienes a Cristo como tu Salvador, tal vez te sepas la historia, tal vez has visto la película, tal vez te han contado la historia de Cristo, pero no te han contado de que Él vino y murió por ti en la cruz del Calvario. Ese grande amor fue expresado ahí en la cruz. Se le preguntó una vez: Señor, ¿me amas? ¿Cuánto me amas? Dice que Él extendió sus manos y fue crucificado. Ese es el grande amor que tiene Cristo por ti y por mí. Si tú no le has aceptado en esta hora, ¿no te gustaría aceptar a Cristo como tu Salvador en esta hora? Si no lo has aceptado, es el momento que lo hagas. Y tú, hermano, que has tomado a la ligera el sacrificio que Cristo hizo, no has pensado lo que Él sufrió por ti y por mí. Y no nos hemos puesto a pensar todo lo que Él pasó por ti y por mí. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por lo bueno que eres, Señor. Sabemos, Señor, que muchas veces no entendemos ese sacrificio que tú hiciste por nosotros. Y tú clamaste esa palabra que dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa palabra fue dicha para decir: Señor, a ellos no los castigues. Yo estoy aquí. A mí, Señor, a mí todo el peso de tu ley, todo el peso de tu ira, que vengan a mí, dijo el Señor. Y tú nos perdonaste. Y ese perdón abarca toda la humanidad que quiera venir y aceptar ese bendito perdón que tú lo dijiste, Señor, ahí en la cruz del Calvario. Se vuelve a oír eso: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Gracias, Señor, porque tú moriste en la cruz. No tenemos más que hacer que agradecerte, Padre, con nuestra vida, Padre. Dar todo lo que somos por ti, Padre. Gracias por lo bueno que eres, Señor. No merecemos ese sacrificio que tú hiciste por nosotros, Padre. Gracias, Señor, que nos amaste hasta la muerte, Padre. Gracias, Padre. No merecíamos esto. Te pedimos todo esto en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y nos esperamos la próxima semana. Vamos a ver la resurrección de Cristo la próxima semana. Gracias y Dios les bendiga.